Isabella miró los trozos de su última escultura, hechos añicos en el suelo de su propio estudio. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío del amanecer, sino por la nota clavada en el caballete con un cuchillo de cocina. La amenaza era clara y personal, dirigida a destruir no solo su arte, sino su espíritu. Ella no lo sabía entonces, pero el miedo que sintió esa mañana era el primer paso hacia el hombre que se convertiría tanto en su protector como en su mayor tormento. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a arcilla húmeda y metal soldado, su perfume habitual, estaba ahora contaminado por un aroma a maldad y miedo. Isabella se arrodilló, con cuidado de no cortarse con los fragmentos de cerámica que habían sido su obra maestra, la pieza central para su próxima exposición. Había pasado 6 meses dándole forma, invirtiendo no solo su tiempo sino pedazos de su alma en aquella representación de Ícaro cayendo del cielo. Ahora, su Ícaro yacía destrozado, sus alas rotas como si alguien se hubiera burlado de su ambición. El cuchillo en el caballete era barato, de los que se compran en cualquier supermercado, pero el mensaje que sostenía estaba grabado en su memoria para siempre. Las alas muy grandes se queman cerca del sol. Estás volando demasiado alto, pajarito. La caligrafía era pulcra, casi elegante, una contradicción macabra con la violencia del acto. Se levantó temblando, no de miedo, sino de una furia helada que le recorría las venas. Esto era más que vandalismo, era un ataque directo, una invasión a su santuario. Su estudio, un enorme loft en la parte rehabilitada del distrito industrial, era su fortaleza, el único lugar del mundo donde se sentía completamente ella misma, libre y sin filtros. Y alguien lo había profanado. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre, sabiendo perfectamente la tormenta que estaba a punto de desatar. Ricardo Montes era un hombre que no entendía de sutilezas. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez donde cada movimiento era una estrategia de poder y control. Oyó su voz, grave y directa al otro lado de la línea. Isabella, es temprano. ¿Ocurre algo? Ella tragó saliva, tratando de que su voz no se quebrara. Papá, alguien entró en mi estudio. Destruyeron la escultura de Ícaro. Hubo un silencio denso al otro lado, el tipo de silencio que precedía a una explosión controlada. Estoy yendo para allá. No toques nada. Llama a la policía. No, espera, no llames a nadie. Yo me encargo. Y colgó. Isabella sabía lo que eso significaba. Yo me encargo era el código de su padre para desplegar todo su arsenal de poder, contactos e influencia. Significaba que esto dejaría de ser su problema para convertirse en un asunto de la familia Montes, y eso, de alguna manera, le daba más miedo que el propio intruso. Una hora después, el loft no parecía una escena del crimen, sino la sede de un consejo de guerra. Su padre, impecable en su traje de 3 piezas a las 8 de la mañana, caminaba de un lado a otro hablando por teléfono en susurros imperiosos. A su lado, un hombre que Isabella no había visto nunca permanecía de pie, inmóvil como una estatua de granito. Era alto, mucho más que su padre, con hombros anchos que llenaban su sencilla chaqueta negra. Su cabello era oscuro y corto, de corte militar, y su rostro parecía tallado en piedra, con una mandíbula cuadrada y unos ojos tan oscuros e intensos que parecían absorber la luz de la habitación. Tenía una pequeña cicatriz casi imperceptible junto a la ceja izquierda, el único detalle que rompía la simetría perfecta y dura de sus facciones. El hombre no miraba la obra destrozada ni a su padre. La miraba a ella. No con curiosidad ni con pena, sino con una evaluación fría, profesional, como si estuviera calculando sus debilidades y puntos de quiebre. Le hizo sentir desnuda, expuesta. Su padre finalmente colgó y se giró hacia ella. Isabella, este es Liam. Se quedará contigo. La frase fue una sentencia. Ella parpadeó, confundida. ¿Se quedará conmigo? ¿Qué significa eso? ¿Es un policía? Algo mejor, dijo Ricardo,
colocando una mano tranquilizadora en el hombro de su hija que a ella le pareció tan pesada como el plomo. Liam es el mejor en su campo. Seguridad personal. Era de las fuerzas especiales. A partir de ahora, será tu sombra. No irás a ninguna parte sin él. La furia que había sentido por la mañana volvió a encenderse, esta vez dirigida a su padre. ¿Una sombra? ¿Un guardaespaldas? Papá, esto es ridículo. Fue un acto de vandalismo, probablemente algún artista rival envidioso. No necesito un carcelero. El hombre llamado Liam no se inmutó, sus ojos oscuros seguían fijos en ella. Su silencio era más intimidante que cualquier palabra. No es negociable, Isabella, dijo su padre, con un tono que no admitía réplica. Quienquiera que haya hecho esto dejó una amenaza. Y yo no dejo cabos sueltos, menos cuando se trata de ti. Se inclinó y recogió la nota con un pañuelo. Esto no es envidia, esto es una advertencia. Y yo voy a tomarla en serio. Isabella se cruzó de brazos, sintiendo como los muros de su mundo se cerraban a su alrededor. Miró al hombre de piedra. No quiero un niñero. Liam habló por primera vez. Su voz era grave, profunda y sin ninguna inflexión. No soy un niñero, señorita Montes. Soy una medida de seguridad. Mi trabajo es mantenerla a salvo, le guste o no. La frialdad de su tono la irritó profundamente. Se acercó a él, desafiante, levantando la barbilla para mirarlo a los ojos. Estaba tan cerca que podía sentir una especie de energía contenida emanando de él, como la calma antes de una tormenta. Pues se va a aburrir mucho, señor Liam. Porque mi vida consiste en mancharme las manos de arcilla y soldar trozos de metal. No es precisamente el pasatiempo de una princesa en apuros. Una diminuta, casi invisible chispa de algo que podría haber sido diversión brilló en sus ojos oscuros antes de extinguirse. El aburrimiento es un lujo que aceptaré con gusto mientras usted esté a salvo. Su padre les dio la espalda, como si el asunto estuviera zanjado. Liam se instalará en el cuarto de invitados. Tiene acceso a todas las cámaras de seguridad que acabo de mandar instalar. Te llevará y te traerá de donde necesites ir. Y por favor, Isabella, no se lo pongas difícil. Es por tu bien. Ella quería gritar, patalear, romper lo poco que quedaba de su escultura. En su lugar, respiró hondo y le dedicó a su nuevo guardián una sonrisa cargada de veneno. Bienvenido a mi vida, Liam. Espero que te guste el caos. Él simplemente asintió, su rostro inexpresivo. Puedo manejar el caos, señorita Montes. En ese momento, Isabella se hizo una promesa, haría que la vida de ese hombre fuera un infierno. Lo provocaría, lo desafiaría y lo exasperaría hasta que él mismo le suplicara a su padre que lo liberara de esa misión. No tenía ni idea de que el verdadero caos apenas estaba comenzando. Los primeros días fueron una guerra fría. Isabella hacía todo lo posible por ignorarlo. Se levantaba temprano y se encerraba en su estudio, poniendo la música a un volumen ensordecedor. Liam simplemente se sentaba en una silla junto a la puerta, leyendo un libro en una tableta, impasible. Ella salía a correr por el muelle cercano al amanecer, tratando de agotarlo, de dejarlo atrás. Él mantenía el paso a unos metros de distancia, sin sudar, sin jadear, su ritmo tan constante como el latido de un metrónomo. Era una presencia constante y silenciosa que la irritaba hasta la mediesis. Sabes, si vas a ser mi sombra, al menos podrías intentar ser más entretenido, le dijo una tarde, mientras ella trabajaba en una nueva pieza, un fénix que renacía de las cenizas, una respuesta directa al ataque. Él levantó la vista de su tableta. ¿Sugerencias? No sé, cuenta un chiste. Haz malabares. Cuéntame sobre todas las personas peligrosas que has sometido con tus manos desnudas. Algo. Mi trabajo no es entretenerla, es protegerla. Exacto. Es aburridísimo. Eres como una pared con la que hablo. Él se levantó y se acercó a su mesa de trabajo, observando los bocetos del fénix. Sus manos eran grandes, con nudillos marcados y cicatrices finas. Manos que claramente habían visto acción. Para su sorpresa,
él señaló un detalle del ala. La tensión en este músculo es anatómicamente incorrecta. Si un ave tuviera que generar la fuerza para elevarse desde aquí, el punto de apoyo debería estar más centrado en el torso. Así, el ala se rompería. Isabella se quedó con la boca abierta. Le arrebató el boceto de la mano. Él tenía razón. La observación era precisa, técnica, brillante. ¿Y tú qué sabes de anatomía aviar? Sé de anatomía humana, principalmente. Pero los principios de la física y la biomecánica son universales. Se alejó y volvió a su silla, como si no hubiera dicho nada extraordinario. Pero algo había cambiado. Había vislumbrado algo más allá del muro de profesionalismo. Un intelecto agudo, una mente observadora. Eso lo hacía más peligroso. Más difícil de odiar. Decidió cambiar de táctica. Si no podía vencerlo con indiferencia, lo haría con provocación. Una noche, tenía una cena con amigos en un restaurante de moda del centro. Eligió su vestido más atrevido, uno rojo, ceñido, con una espalda descubierta que bajaba hasta el límite de la decencia. Se pintó los labios del mismo color y dejó su cabello oscuro suelto en ondas salvajes. Cuando salió de su habitación, Liam la esperaba en el salón. Llevaba un traje oscuro que le sentaba como un guante, pero seguía pareciendo fuera de lugar, como un depredador enjaulado. Sus ojos recorrieron su cuerpo, de arriba a abajo, en un análisis rápido y profesional. Pero ella vio algo más, un destello fugaz en la oscuridad de sus pupilas. Un atisbo de apreciación puramente masculina. Bonito vestido, dijo él, su voz tan neutra como siempre. Ella sonrió, un movimiento lento y calculado. Gracias. Pensé que, ya que vas a ser mi acompañante forzoso, al menos deberíamos dar un buen espectáculo, ¿no crees? Hazme un favor y trata de no parecer un agente del servicio secreto a punto de saltar sobre un asesino. Relájate. Estoy relajado, respondió él, abriéndole la puerta. Ah, sí. Tu mandíbula está tan tensa que podrías partir una nuez con ella, replicó ella, pasando a su lado y rozando deliberadamente su brazo con la espalda desnuda. Sintió como los músculos de su brazo se contraían bajo la tela de la chaqueta. Punto para ella. La cena fue una tortura para él y un deleite para ella. Sus amigos, un grupo ruidoso de artistas y bohemios, intentaron incluir a Liam en la conversación, haciéndole preguntas sobre su trabajo. Él respondía con monosílabos, sus ojos siempre alerta, escaneando el restaurante. Isabella, por su parte, se dedicó a flirtear descaradamente con su amigo Mateo, un pintor guapo y carismático que siempre había tenido un interés no disimulado en ella. Se rió de todos sus chistes, le tocó el brazo más de lo necesario, acercándose a él para susurrarle algo al oído. Todo el tiempo, era consciente de la mirada de Liam. Sentía sus ojos en su espalda, en sus manos, en su sonrisa. Era una mirada fría, pero bajo la superficie, creyó percibir el calor de la desaprobación. O tal vez, solo tal vez, algo más. Tu guardián no parece muy feliz, le susurró Mateo al oído, su aliento cálido en su piel. Él nunca parece feliz. Creo que nació con el ceño fruncido, respondió ella en voz alta, mirando directamente a Liam. De camino a casa, en el coche, el silencio era denso y cargado de electricidad. Isabella, un poco achispada por el vino, decidió pincharlo un poco más. ¿Te divertiste esta noche, Liam? Sé que fingir ser un objeto inanimado debe ser agotador. Él no respondió, sus ojos fijos en la carretera. Mateo es un encanto, ¿verdad? Es tan libre. Tan lleno de vida. Deberías aprender un poco de él. Mateo no apartó las manos de usted en toda la noche. Estaba invadiendo su espacio personal. Era inapropiado. La formalidad de sus palabras contrastaba con la dureza de su tono. Isabella soltó una carcajada. ¿Inapropiado? Liam, por favor. Estábamos flirteando. Es lo que hace la gente normal. ¿O es que en el manual del soldado no hay un capítulo sobre las interacciones humanas básicas? Detuvo el coche en un semáforo en rojo y giró la cabeza para mirarla por primera vez.
La luz de la calle proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer aún más severo. Entiendo perfectamente las interacciones humanas. Y también reconozco a un hombre que solo quiere una cosa, cuando está demasiado borracho para disimularlo. Si yo no hubiera estado allí, habría intentado llevarla a su casa. Y no precisamente para admirar su arte. Su presunción la enfureció. ¿Y tú qué sabes? No me conoces. No sabes lo que quiero. Quizás me hubiera gustado que Mateo intentara llevarme a casa. Quizás estoy cansada de dormir sola en mi cama gigante. ¿Alguna vez has pensado en eso, guardián? El semáforo se puso verde. Él no se movió. Su mirada bajó a sus labios por un segundo, un movimiento tan rápido que casi pensó que lo había imaginado. Su voz, cuando habló, fue un susurro ronco, casi un gruñido. Pienso en muchas cosas, Isabella. La mayoría de las cuales no le gustaría oír. Y luego aceleró, dejándola sin aliento, con el corazón latiendo desbocado en el pecho. Por primera vez, se dio cuenta de que el juego que estaba jugando era mucho más peligroso de lo que pensaba. No estaba jugando con un robot, sino con un hombre. Un hombre que pensaba en cosas que no le gustaría oír. Y una parte retorcida y oscura de ella se moría de ganas de saber cuáles eran. La tensión entre ellos siguió creciendo en los días siguientes, una cuerda invisible que se tensaba con cada mirada, cada roce accidental. Una mañana, mientras ella soldaba una pieza de metal, una chispa saltó y le quemó el antebrazo. Soltó un grito de dolor y Liam estuvo a su lado en un instante. «Déjame ver», dijo, su voz por primera vez teñida de urgencia. Tomó su brazo con una delicadeza que la sorprendió. Sus dedos eran cálidos y fuertes contra su piel. Sus ojos, normalmente fríos, ahora mostraban una genuina preocupación. La llevó al fregadero y dejó correr agua fría sobre la quemadura. «Tienes que tener más cuidado», le regañó en voz baja, su aliento rozando su mejilla. «No te pago para que seas mi madre», espetó ella, aunque el enfado era solo una fachada para la extraña sensación que le provocaba su cercanía. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en su iris oscuro. «Tu padre me paga para mantenerte viva. Intenta cooperar». La sujetó de la barbilla, inclinando su rostro hacia la luz para inspeccionar si alguna chispa le había alcanzado la cara. Su pulgar rozó su labio inferior y una corriente eléctrica recorrió todo su cuerpo. Por un momento, el mundo se detuvo. El ruido del taller, el agua corriendo, todo desapareció. Solo existían sus ojos, su toque, y el latido atronador de su propio corazón. Él pareció darse cuenta al mismo tiempo. Apartó la mano como si se hubiera quemado y dio un paso atrás, la máscara de profesionalismo de nuevo en su lugar. «Hay un botiquín en el baño. Ponte un poco de pomada en eso». Y sin decir más, volvió a su puesto junto a la puerta. Pero ambos sabían que algo se había roto, o quizás, se había forjado, en ese breve instante. El evento de la galería que cambiaría todo se acercaba. Se llamaba Metamorfosis y sería su primera gran exposición individual. El Ícaro destruido había sido reemplazado por el Fénix, más grande, más audaz y más desafiante. Era una obra que gritaba resiliencia. En el fondo, sabía que Liam había influido en ella. Su presencia constante, su fuerza silenciosa, la habían empujado a canalizar su rabia no en desesperación, sino en creación. El día de la inauguración, estaba hecha un manojo de nervios. Liam, como siempre, estaba a su lado, una presencia tranquilizadora en medio del torbellino. Llevaba otro traje impecable, y por primera vez, Isabella notó cómo las mujeres en la sala lo miraban. Lo miraban con curiosidad, con deseo, y sintió una punzada de algo que se parecía mucho a la posesividad. «Estás muy elegante», le dijo ella, tratando de aligerar el ambiente mientras esperaban a que llegaran los primeros invitados. «Es parte del trabajo. Pasar desapercibido. Bueno, estás fracasando miserablemente. Todas las mujeres de la sala te están devorando con la mirada». Él la miró, una ceja ligeramente arqueada. «¿Y a usted le molesta?».
Solo me preocupa que te distraigas de tu sagrado deber de protegerme de los críticos de arte, bromeó ella. Él sonrió. Una sonrisa de verdad, pequeña y fugaz, pero que le iluminó el rostro por completo, revelando unos hoyuelos que no sabía que existían. El corazón de Isabella dio un vuelco. No se preocupe por eso. La única persona en esta sala que tiene mi atención completa es usted. Sus palabras la dejaron sin respuesta, con un calor extendiéndose por su pecho. Entonces las puertas se abrieron y la multitud entró. La noche fue un éxito. Su obra fue alabada, los críticos estaban impresionados y varios puntos rojos de vendido aparecieron junto a sus esculturas. Estaba en la cima del mundo, charlando con coleccionistas y admiradores, pero siempre era consciente de Liam, de pie en un rincón, observando, vigilando. Y entonces llegó él. Julián Velasco. Un magnate naviero, famoso por su colección de arte contemporáneo y su reputación de playboy. Era elegante, bronceado, con una sonrisa de depredador y ojos azules que parecían escrutarla. Señorita Montes, un placer absoluto, dijo, tomando su mano y depositando un beso en sus nudillos, sin apartar sus ojos de los de ella. Su trabajo es sublime. Tiene una fuerza, una pasión que desarma. Isabella, acostumbrada a los halagos, sintió una oleada de incomodidad. El interés de Julián era demasiado intenso, demasiado personal. Gracias, señor Velasco. Me alegro de que le guste. Julián, por favor. Y sí, me gusta. Me gusta mucho. Su mirada bajó por su cuerpo, volviendo a sus ojos. De hecho, me gustaría adquirir el Fénix. Pero antes, me encantaría invitarla a cenar para que me cuente la historia detrás de la pieza. Mañana por la noche. Isabella estaba a punto de dar una excusa educada cuando sintió un cambio en la atmósfera. Liam se había movido. Ya no estaba en el rincón. Estaba justo detrás de ella, tan cerca que su cuerpo casi tocaba el suyo. Su presencia era una muralla sólida a su espalda. Julián notó el movimiento y su sonrisa se tensó. ¿Y ustedes? El jefe de seguridad de la señorita Montes, dijo Liam, su voz tan fría como el hielo. No había extendido la mano. Su postura era de una agresión apenas contenida. Julián soltó una risita. Entiendo. Un accesorio necesario en estos tiempos. Bueno, señor. Mi nombre no es de su incumbencia, lo cortó Liam. Y la señorita Montes está ocupada esta noche. Isabella se sintió atrapada entre dos titanes. La tensión entre ellos era palpable, un choque de voluntades masculinas. Por un lado, la arrogancia de Julián la repelía. Por otro, la posesividad de Liam la confundía y la enfurecía. Era su vida, su decisión. Liam, puedo hablar por mí misma, dijo ella en voz baja y firme, aunque su corazón latía con fuerza. Se volvió hacia Julián con una sonrisa forzada. Le agradezco la oferta, Julián. Pero como puede ver, estoy en medio de mi inauguración. ¿Por qué no hablamos la próxima semana? Julián la miró, luego miró a Liam por encima de su hombro, y una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro, como si acabara de entender las reglas del juego. Por supuesto. Dejaré que mi asistente llame al suyo. Oh, espera, tú no tienes de eso, ¿verdad?, dijo mirando a Liam con desdén. Llamará a la galería. Que tenga una buena noche, Isabella. Y usted, le dijo a Liam, buen trabajo vigilando. Y se fue, dejando un rastro de tensión en el aire. Isabella se giró, furiosa. ¿Se puede saber qué ha sido eso? Estaba siendo una amenaza, dijo Liam en voz baja para que solo ella pudiera oírlo. ¿Una amenaza? Y era un coleccionista interesado. Me estaba invitando a cenar, no tratando de secuestrarme. Actuaste como un animal celoso. Mi trabajo es leer a las personas. Y ese hombre no estaba interesado en su arte. Estaba interesado en usted como si fuera uno de sus trofeos para coleccionar. La forma en que la miraba, la forma en que invadió su espacio, no era profesional. Era posesivo. ¿Y lo tuyo qué ha sido, eh? Ponerte detrás de mí como un perro guardián. Eso no fue profesional,
fue territorial. La discusión quedó en el aire cuando varios invitados se acercaron a felicitarla. Tuvo que sonreír y agradecer, mientras por dentro ardía. La rabia que sentía hacia Liam era confusa, mezclada con una extraña y retorcida corriente de excitación. Nadie la había defendido de esa manera, tan primaria, tan posesiva. Y una parte de ella, una parte que se negaba a reconocer, había disfrutado de la sensación de ser protegida, de ser reclamada. La noche continuó, pero la magia se había roto. Isabella solo quería irse a casa, lejos de la gente, lejos de Julián, y sobre todo, lejos de la confusa tormenta de emociones que Liam le provocaba. Cuando finalmente salieron de la galería y se dirigieron al aparcamiento subterráneo, el silencio en el ascensor era pesado y lleno de palabras no dichas. El aparcamiento estaba casi vacío a esas horas. El eco de sus pasos resonaba en el hormigón. Liam caminaba un poco por delante de ella, sus sentidos alerta, su cabeza girando lentamente para escanear el entorno. Deja de ser tan paranoico, estamos en un aparcamiento, no en una zona de guerra, masculló ella, siguiéndolo de cerca. Nunca bajes la guardia, respondió él sin girarse. Y entonces, todo sucedió muy rápido. Un chirrido de neumáticos rompió el silencio. Una furgoneta negra sin ventanas salió de detrás de una columna y se dirigió directamente hacia ellos. Las luces delanteras lo cegaron. Isabella se quedó paralizada, un grito ahogado en su garganta. Liam reaccionó en una fracción de segundo. Abajo, gritó, y la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo detrás de un pilar de hormigón justo cuando la furgoneta pasaba a toda velocidad por el lugar donde ella había estado un segundo antes. Su cuerpo golpeó el duro suelo, pero el dolor fue eclipsado por la adrenalina y el miedo. Vio cómo la furgoneta frenaba bruscamente. Dos hombres enmascarados saltaron. Liam ya estaba de pie, interponiéndose entre ella y los atacantes. Su chaqueta había desaparecido y en su mano sostenía una pistola que había aparecido como por arte de magia. Su postura había cambiado. Ya no era el guardaespaldas rígido y silencioso. Era un soldado. Un depredador. Quédense atrás, ordenó con una voz que no era un ruego, sino una sentencia de muerte. Los hombres no le hicieron caso. Uno de ellos corrió hacia él con un tubo de metal. El otro se dirigió hacia ella. Isabella intentó arrastrarse hacia atrás, su corazón golpeando contra sus costillas tan fuerte que dolía. El mundo se movía a cámara lenta. Vio a Liam esquivar el primer golpe del tubo con una fluidez mortal. El sonido de su puño conectando con la mandíbula del hombre fue seco y brutal. El hombre cayó como un saco. Pero el segundo ya estaba casi sobre ella. Gritó. Antes de que el hombre pudiera agarrarla, Liam ya se había movido. Lo que hizo a continuación no fue una pelea, fue una coreografía de violencia precisa y eficiente. Un golpe en la garganta. Un codazo en las costillas. Una patada en la rodilla que sonó como una rama seca rompiéndose. El segundo hombre se derrumbó, gimiendo de dolor. La furgoneta aceleró, abandonando a sus compañeros. Liam no le disparó. Se giró inmediatamente hacia ella, su pecho subiendo y bajando rápidamente, la pistola todavía en su mano, pero apuntando hacia el suelo. Sus ojos la buscaron en la penumbra. ¿Estás herida?, preguntó, su voz ronca por la adrenalina. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Todavía estaba en el suelo, temblando incontrolablemente. Él guardó el arma y se arrodilló a su lado en un instante. Sus manos, las mismas que un segundo antes habían desmantelado a dos hombres, fueron increíblemente suaves cuando la examinaron, buscando heridas. Isabella, háblame. ¿Te duele algo? No, estoy bien, logró susurrar. Él la ayudó a sentarse, su cuerpo protegiéndola, como si temiera que las paredes de hormigón pudieran atacarla. La rodeó con un brazo, acercándola a su pecho. Podía sentir el calor de su cuerpo, los latidos rápidos y fuertes de su corazón contra su mejilla. El olor a pólvora, a adrenalina y a él la envolvieron. «Estás a salvo», le susurró al oído, su voz una vibración profunda que la calmó hasta los huesos. «Te tengo. Estás a salvo».
Ella se aferró a su camisa, sus nudillos blancos. El shock estaba dando paso a un terror abrumador. Iban a por mí. Sí, dijo él, su voz sombría. Pero no te alcanzaron. Nunca te alcanzarán mientras yo esté aquí. La sostuvo así durante lo que pareció una eternidad, hasta que sus temblores comenzaron a ceder. La ayudó a ponerse de pie, sus manos firmes en su cintura. La adrenalina del momento seguía vibrando entre ellos, una energía cruda y potente. Él la miraba a los ojos, y toda pretensión de profesionalismo, de distancia, se había evaporado. En su mirada solo había una preocupación feroz, una posesividad protectora que le robó el aliento. Ella levantó una mano temblorosa y tocó la cicatriz junto a su ceja. Gracias, susurró. Su pulgar rozó la piel áspera y él cerró los ojos por un instante, un gesto de una vulnerabilidad que nunca le había mostrado. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era tan intensa que sintió que podía ahogarse en ella. Es mi trabajo. No, fue más que eso, dijo ella, su voz apenas un suspiro. Y en la cruda secuela de la violencia y el miedo, con la adrenalina todavía cantando en sus venas, algo primordial se apoderó de ambos. Ya no eran el cliente y el guardaespaldas. Eran un hombre y una mujer que acababan de enfrentarse a la muerte. Él bajó la cabeza lentamente, como dándole tiempo para apartarse. Pero ella no se movió. Se puso de puntillas, cerrando la pequeña distancia que quedaba entre ellos. Sus labios se encontraron. No fue un beso tierno ni dulce. Fue un beso desesperado, hambriento, un choque de alivio, miedo y una pasión incontenible que había estado burbujeando bajo la superficie durante semanas. Él la agarró por la cintura, pegándola a su cuerpo con una fuerza que la dejó sin aliento. Sus labios se movían contra los de ella con una urgencia que lo decía todo, que confesaba todo el deseo reprimido, la preocupación no expresada. Ella le rodeó el cuello con los brazos, devolviéndole el beso con la misma intensidad, volcando en él todo el terror, toda la gratitud, y toda la confusa y abrumadora atracción que sentía por él. En ese beso, en el frío y silencioso aparcamiento, las barreras se rompieron en 1000 pedazos. De repente, el mayor peligro para Isabella ya no era el acosador que la perseguía. Era el hombre que tenía en sus brazos, el hombre que juró protegerla y que ahora, con un solo beso, le había robado el corazón y amenazaba con rompérselo. El mundo exterior se había vuelto más peligroso que nunca, pero en ese momento, Isabella se dio cuenta de que la batalla más grande y aterradora sería la que tendría que librar dentro de su propio corazón, contra los sentimientos que sentía por su guardián silencioso. Y era una batalla que no estaba segura de querer ganar. El beso se rompió tan bruscamente como había comenzado. Fue Liam quien se apartó primero, dando un paso atrás como si el contacto con ella le quemara. Su rostro, que por un glorioso segundo se había llenado de una emoción cruda y humana, se transformó de nuevo en la máscara impenetrable de siempre. Pero algo era diferente. Su pecho subía y bajaba con agitación, y sus ojos oscuros, ahora fijos en el suelo, ardían con una intensidad que no podía ocultar. Isabella se quedó inmóvil, con los labios todavía hormigueando, el sabor de él en su boca, una mezcla de menta y adrenalina. El aire entre ellos crepitaba, denso con todo lo que acababa de pasar y todo lo que no se decía. Debemos irnos, dijo él finalmente, su voz sonando extrañamente ronca y tensa. No la miró. Se dio la vuelta y se dirigió hacia donde yacían los dos hombres, ahora esposados con bridas de plástico que Liam parecía haber sacado de la nada. Sacó su teléfono e hizo una llamada rápida a un número que no era el de la policía. Tengo un paquete para recoger en el nivel 3 del garaje de la Galería Hudson. 2 individuos. Despiertos, pero no irán a ninguna parte. Necesito una limpieza completa. Sí. Confidencial. Isabella lo observó, sintiéndose como si estuviera viendo a un extraño. Este no era el hombre que se sentaba en silencio en su estudio. Este era un operativo, un hombre moviéndose en un mundo de sombras y códigos que ella no entendía. El viaje de regreso al loft fue un ejercicio de tortura silenciosa. El aire en el coche era tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. Isabella se abrazó a sí misma, temblando, aunque ya no de frío ni de miedo.
Su mente era un torbellino. Repetía el beso una y otra vez, la sensación de sus labios, la fuerza de su cuerpo contra el de ella. Era la cosa más real y aterradora que había sentido en su vida. Liam no dijo una palabra, sus nudillos blancos apretando el volante, su mandíbula tan apretada que era un milagro que no le estallaran los dientes. Cuando llegaron al loft, él la escoltó hasta la puerta. Ella esperaba que se fuera a su habitación, que le diera espacio, pero en lugar de eso, la siguió hasta la sala de estar. Hizo un barrido visual de la habitación, comprobando las ventanas, las cerraduras, antes de volverse hacia ella. «¿Necesitas algo?», dijo, no fue una pregunta. «¿Whisky? ¿O vodka? Algo fuerte». Él asintió y fue a la cocina. Volvió con un vaso de whisky con hielo y se lo entregó. Sus dedos se rozaron y ambos retiraron las manos como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Isabella tomó un largo sorbo, sintiendo el ardor del licor en su garganta. El silencio se prolongaba, incómodo y cargado. No podía soportarlo más. «¿No vas a decir nada?», preguntó, su voz más temblorosa de lo que pretendía. Liam la miró, sus ojos finalmente encontrando los de ella. «Mi comportamiento fue inapropiado. Me excedí en mis funciones. No volverá a ocurrir». Su respuesta fue tan clínica, tan desprovista de emoción, que fue como una bofetada. Toda la pasión, el miedo y la conexión de ese momento en el aparcamiento, reducidos a un comportamiento inapropiado. La rabia sustituyó al shock. ¿Eso es todo lo que fue para ti? ¿Una violación del protocolo? Mi trabajo es mantenerla a salvo. Esta noche, mis emociones interfirieron. Esa interferencia podría haber puesto en peligro la misión. La misión, se burló ella, dejando el vaso en la mesa con un golpe seco. ¿Así me ves? ¿Como una misión? ¿Un objetivo que hay que proteger? No soy un paquete, Liam. Soy una persona. Y tú me besaste. Y por un segundo, creo que tú también eras una persona. Él se acercó un paso, su rostro sombrío. Ese es el problema, Isabella. Cuando estoy cerca de usted, me olvido de la misión. Y eso es peligroso. Para ambos. Quizás no quiero estar a salvo, susurró ella, desafiante. Quizás quiero ser peligrosa. Su mirada se oscureció. Usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Se dio la vuelta, poniendo fin a la conversación. Cierre bien la puerta de su habitación. He activado el perímetro de seguridad. Nadie puede entrar ni salir sin mi autorización. Y se fue a su cuarto de invitados, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic que sonó tan definitivo como el portazo de una celda. Isabella se quedó sola en medio del salón, temblando de rabia y de algo más, algo doloroso que se parecía mucho a la decepción. Había vislumbrado al hombre detrás del soldado, y ahora él había vuelto a levantar sus murallas, más altas y gruesas que nunca. Se fue a la cama, pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces de la furgoneta, sentía la dureza del suelo de hormigón y, sobre todo, sentía el calor de los labios de Liam sobre los suyos. A la mañana siguiente, el loft se sentía como un campo de batalla después de una tregua. La tensión era insoportable. Liam estaba en la cocina cuando ella entró. Había hecho café y el aroma llenaba el aire. La cafetera, el azúcar, una taza, todo estaba dispuesto en la encimera para ella. Un gesto tan normal y doméstico que resultaba discordante con la memoria de la noche anterior. «Mi padre llamó», dijo él sin mirarla. «Viene en una hora». Isabella asintió, sirviéndose café. No tenía ganas de enfrentarse a su padre, pero sabía que era inevitable. ¿Y qué pasará ahora? Ahora, dijo Liam, finalmente volviéndose hacia ella, ahora el juego ha cambiado. Esto ya no es un vándalo o un acosador. Esto fue un intento de secuestro, profesional y bien planeado. Las reglas son más estrictas. A partir de hoy, usted no irá a ninguna parte sin mí. Y cuando digo a ninguna parte, es en serio. Su estudio, la galería, sus recados, todo está prohibido hasta nuevo aviso. Se quedará aquí. ¿A qué?, exclamó ella,
derramando un poco de café. No puedes encerrarme aquí. Tengo una vida, tengo trabajo que hacer. Mis esculturas vendidas, tengo que preparar el envío. Me encargaré de la logística del envío, dijo él con calma. Pero usted no pondrá un pie fuera de este apartamento. Es la única manera de garantizar su seguridad al 100%. Esto es una prisión. Es un refugio seguro. Es diferente. La puerta principal se abrió y Ricardo Montes entró como un huracán, con dos hombres de aspecto serio pisándole los talones. Ignoró a su hija y se dirigió directamente a Liam. Repórtame. Los dos hombres hablaron en voz baja durante varios minutos, utilizando una jerga que Isabella no entendía: vehículo fantasma, punto de extracción, equipo de dos hombres. Se sintió como un objeto del que estaban discutiendo su logística de seguridad. Cuando terminaron, su padre finalmente se giró hacia ella, sus ojos llenos de una preocupación feroz. La abrazó con fuerza. Gracias a Dios que estás bien. Gracias a Dios que contraté a este hombre. Luego la sujetó por los hombros. Escúchame, Isabella. A partir de ahora, harás exactamente lo que Liam diga. Sin discusiones, sin rebeldías. ¿Entendido? Tu vida depende de ello. Isabella miró por encima del hombro de su padre a Liam, que la observaba con su rostro inexpresivo. Sintió una oleada de impotencia. Su vida, su libertad, todo estaba ahora en manos de este hombre con el que había compartido el beso más explosivo de su vida y que ahora actuaba como si ella fuera una extraña. Los días que siguieron fueron sofocantes. El espacioso loft se convirtió en una jaula de oro. Liam era una presencia constante e inescapable. Selló las ventanas del estudio que daban a la calle, instaló más cámaras y tomó el control de todas las entregas. Isabella se sentía como una pantera enjaulada, caminando de un lado a otro, su energía creativa sofocada por la ansiedad y el confinamiento. Intentó trabajar, pero su mente no dejaba de vagar hacia el aparcamiento, hacia Liam. La tensión sexual entre ellos no había desaparecido, por el contrario, atrapados juntos, se había intensificado hasta convertirse en un zumbido constante bajo la superficie de cada interacción. Cada vez que sus manos se rozaban al coger un plato, cada vez que sus miradas se cruzaban en el pasillo, el recuerdo de ese beso ardía entre ellos. Liam era un profesional consumado, pero ella notaba las pequeñas grietas en su armadura. Lo veía observar sus manos mientras moldeaba la arcilla, su mirada fija y demasiado intensa. Lo oía moverse por la noche en su habitación, inquieto. Una noche, se despertó por un grito ahogado. Salió de su habitación y siguió el sonido hasta la puerta de Liam. Estaba entreabierta. Se asomó y lo vio en la cama, debatiéndose contra sábanas enredadas, con el rostro contraído por el tormento. Murmuraba palabras incoherentes, órdenes, nombres. Retirada. Marcus, cúbreme. No, no la dejes. Isabella entró en la habitación, con el corazón encogido de compasión. Se arrodilló junto a la cama y le tocó suavemente el hombro. Liam. Liam, despierta. Es una pesadilla. Él se despertó de golpe, sentándose en la cama con una velocidad vertiginosa. Sus ojos estaban desorbitados y, por un instante, no la reconoció. Su mano se disparó y le agarró la muñeca con una fuerza que la hizo jadear. Suéltala, gruñó, perdido en el sueño. Liam, soy yo, soy Isabella, dijo ella, su voz suave. Estás en el loft. Estás a salvo. El reconocimiento amaneció lentamente en sus ojos, ahogando la tormenta. Aflojó su agarre, su mano temblando ligeramente. Miró su muñeca, donde sus dedos habían dejado marcas rojas. Yo, lo siento. No quería. Estaba sin camisa y, a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, Isabella vio su torso por primera vez. Estaba cubierto de cicatrices. Viejas heridas de bala, marcas de cuchillo, una red de líneas blancas que contaban la historia de una vida de violencia. Sintió una punzada de dolor por él. Se sentó en el borde de la cama, sin pensar. ¿Quieres hablar de ello? Él negó con la cabeza, pasándose una mano por la cara.
Estaba cubierto de un sudor frío. Son solo viejos fantasmas. Los fantasmas pueden ser muy ruidosos a veces, dijo ella en voz baja. ¿Fue por la guerra? Él asintió, su mirada perdida en la distancia. Siria. Afganistán. Un par de sitios de los que nunca has oído hablar. Pasan cosas. Ves cosas. A veces te siguen a casa. Por primera vez, él le estaba mostrando su vulnerabilidad, la oscuridad que se escondía tras su fachada de control. Isabella sintió una abrumadora necesidad de consolarlo. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo húmedo de la frente. Fue un gesto tierno e instintivo. Él se estremeció bajo su toque, pero no se apartó. En lugar de eso, se inclinó hacia su mano, cerrando los ojos. El silencio de la noche los envolvió. Gracias, susurró él. Por despertarme. No hay de qué, respondió ella. Se quedaron así un momento, ella acariciándole la sien, él absorbiendo el simple consuelo de su tacto. La tensión entre ellos cambió. Ya no era solo deseo, ahora había una corriente subterránea de ternura, de comprensión. Isabella se dio cuenta de que este hombre, que parecía indestructible, estaba tan roto por dentro como sus esculturas. Y, como a sus esculturas, quería repararlo. Se retiró lentamente. Intenta dormir un poco. Cuando llegó a la puerta, su voz la detuvo. Isabella. Se dio la vuelta. ¿Por qué eres tan buena conmigo?, preguntó él, su voz cargada de una confusión genuina, como si la bondad fuera un idioma extranjero que no entendía. Ella sonrió tristemente. Porque veo más allá del soldado. Veo al hombre. Y creo que me gusta. Se fue a su habitación, dejando a Liam solo con sus fantasmas y un nuevo tipo de tormento, la esperanza. Al día siguiente, el ambiente había cambiado. La tensión sexual seguía ahí, pero ahora estaba matizada por una nueva intimidad. Hablaban más. Ella le contaba sobre su arte, su pasión. Él, poco a poco, compartía fragmentos de su vida antes del ejército, una infancia difícil, un hermano mayor al que admiraba. Era como si su confesión nocturna hubiera abierto una pequeña puerta en su fortaleza. El acoso, sin embargo, no cesó. Julián Velasco empezó a llamar. Liam interceptaba las llamadas, informando secamente que la señorita Montes no estaba disponible. Entonces empezaron a llegar regalos. Primero, un ramo de rosas tan grande que apenas cabía por la puerta, con una nota que decía, esperando ansiosamente nuestra cena. Julián. Liam tiró las flores a la basura con una furia contenida. Isabella se enfadó. ¿Por qué has hecho eso? Son solo flores. Es una táctica, replicó él. Está marcando territorio. Intentando demostrar que puede llegar a ti a pesar de mí. Es un mensaje. Unos días después, llegó un joyero de una casa de alta costura. Dentro, un collar de diamantes exquisito. La nota era más audaz, algo para adornar la belleza que ya posees. No me rendiré fácilmente. Esta vez, Isabella entendió. Sintió un escalofrío. Él sabe que estoy aquí, encerrada. Se está burlando de nosotros, ¿verdad? Sí, dijo Liam, su rostro como una piedra. Empaquetó el collar y se lo devolvió al mensajero con instrucciones firmes. El juego psicológico estaba escalando. Una tarde, mientras Isabella intentaba dibujar, Mateo, su amigo pintor, la llamó por videollamada. Se alegró de ver una cara amiga y aceptó la llamada. Estaban riendo y charlando cuando Liam entró en el estudio. Vio a Mateo en la pantalla y su cuerpo se tensó al instante. Veo que has conseguido compañía, le dijo Isabella a Mateo, refiriéndose a su guardián. Mateo sonrió a la cámara. Hey, hombretón. ¿Sigues cuidando bien de nuestra chica? Isa, tienes que salir de esa cueva. Hay una fiesta increíble en la azotea de mi edificio este sábado. Y todo el mundo del arte estará allí. Tienes que venir. Isabella suspiró. Me encantaría, Mateo, pero ya sabes, estoy bajo arresto domiciliario. Tonterías. No pueden encerrarte para siempre.
Tráete a tu sombra. Le conseguiremos una bebida. A ver si se relaja un poco. Liam se acercó a la tableta, su rostro llenando la pantalla. La señorita Montes no irá a ninguna fiesta, dijo con una finalidad escalofriante. Mateo se echó hacia atrás, sorprendido por la intensidad. Oye, tranquilo, colega. Solo intento animar a mi amiga. Su seguridad es mi única prioridad, dijo Liam. No su vida social. Liam, ya basta, le interrumpió Isabella, mortificada. Lo siento, Mateo, hablamos luego. Y colgó. Se giró hacia Liam, furiosa. Eres increíble. Era solo mi amigo. ¿Por qué tienes que ser tan posesivo? Posesivo, replicó él, su voz baja y peligrosa. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Déjame decirte lo que es posesivo. Es que un hombre como ese te llame, nuestra chica. Es que crea que puede invitarte a una fiesta donde no podré protegerte adecuadamente. Y es que sonrías a la cámara como si él fuera la única luz del sol que has visto en semanas. Eso, Isabella, es lo que me molesta. No tienes derecho a que te moleste. No eres mi novio, ni mi marido. Eres mi empleado, gritó ella, aunque sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Él estaba demasiado cerca, su calor la envolvía, su aroma la mareaba. No me pagan lo suficiente para sentir lo que siento ahora mismo, gruñó él, su autocontrol deshilachándose visiblemente. Su mirada cayó a sus labios. Liam, susurró ella, su enfado desvaneciéndose y siendo reemplazado por una oleada de deseo. No juegues conmigo, Isabella. No me presiones. Porque si me empujas demasiado. Hazlo, lo retó ella en un susurro, poniéndose de puntillas. Empújame. Eso fue todo lo que necesitó. Con un gemido que pareció arrancado de su alma, Liam se rindió. Su boca se estrelló contra la de ella, no con la desesperación de la primera vez, sino con una posesividad hambrienta, una reclamación. Este beso no era por miedo o alivio. Era puro y devastador deseo. La levantó y la sentó sobre la mesa de trabajo, apartando bocetos y herramientas. Se colocó entre sus piernas, sus cuerpos presionándose juntos, sin dejar espacio para la duda. Sus manos estaban por todas partes, en su pelo, en su espalda, atrayéndola más cerca, como si quisiera fusionarse con ella. Ella le rodeaba el cuello, sus dedos enredados en su pelo, devolviéndole el beso con una ferocidad que igualaba la suya. El metal frío de la mesa bajo sus muslos contrastaba con el calor abrasador que se extendía por su cuerpo. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, sus frentes estaban pegadas, sus alientos mezclados. Te odio, jadeó ella. Mientes, respondió él, su voz ronca. Sus labios encontraron el delicado hueco de su cuello, besándola, mordisqueándola suavemente, enviando escalofríos por toda su columna vertebral. Me estás volviendo loco, confesó él contra su piel. Desde el primer día que te vi, tan llena de fuego y desafío. Eres un caos hermoso y me estoy perdiendo en él. Pues piérdete conmigo, le susurró ella, inclinando la cabeza para darle más acceso. Sus manos bajaron por la espalda de ella, deteniéndose en la curva de su cintura. Su toque era a la vez firme y reverente. En ese momento, en el santuario de su estudio, rodeados de arte a medio hacer, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había retorno. El mundo exterior con sus amenazas y sus peligros se desvaneció. Solo existían ellos, sus cuerpos enredados y la verdad innegable que había explotado entre ellos. Sin embargo, mientras Liam la besaba de nuevo, su mente de soldado todavía estaba trabajando. Una parte de él se deleitaba en la rendición, pero otra, una voz fría y disciplinada en el fondo de su cabeza, le gritaba que esto era un error catastrófico. Un error que la haría más vulnerable. Un error que podría costarles la vida a ambos. Y justo cuando se estaba perdiendo en ella por completo, su teléfono sonó, una intrusión estridente en su burbuja. Era una llamada de su contacto, el que había limpiado el aparcamiento. Lo ignoró, pero volvió a sonar. Con una maldición, se apartó de ella, el hechizo roto.
No lo cojas, le suplicó ella, intentando atraerlo de nuevo. Él sacudió la cabeza, su rostro ahora una mezcla de deseo y deber. Tengo que hacerlo. Contestó el teléfono, dándole la espalda a Isabella. Escuchó durante un momento, su cuerpo se puso rígido. ¿Estás seguro? Traza la fuente. No me importa lo que cueste. Averígualo. Colgó y se quedó de espaldas a ella, sus hombros tensos. ¿Qué pasa?, preguntó ella, su voz temblorosa. ¿Es sobre el ataque? Él se dio la vuelta lentamente. La pasión había desaparecido de sus ojos, reemplazada por algo frío y duro. Era una mirada que nunca le había dirigido a ella. Era una mirada llena de sospecha. Analizaron el ADN de uno de los atacantes que dejé en el aparcamiento. Tienen una coincidencia parcial en la base de datos de la policía. Una coincidencia familiar. ¿Y bien? ¿Quién es? Liam la miró, y su voz, cuando habló, fue tranquila y letal, cada palabra una astilla de hielo clavándose en el corazón de Isabella. El ADN tiene un parentesco directo con uno de los principales socios comerciales de tu padre. La revelación cayó en la habitación como una bomba. De repente, el enemigo no era un extraño, no era Julián. El enemigo venía de dentro. Y el hombre que la protegía, el hombre que acababa de besarla como si fuera el aire que respiraba, ahora la miraba como si ella fuera parte de la traición. La amenaza no solo estaba llamando a la puerta, ya estaba dentro de la casa. Y había estado allí todo el tiempo. La mirada de Liam era un abismo de hielo. La intimidad que habían compartido en el estudio, el calor de sus labios, la confesión silenciosa de sus cuerpos, todo se evaporó, pulverizado por la fría y dura roca de la sospecha. Isabella sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No era solo la revelación de que la amenaza provenía del círculo íntimo de su padre, era la forma en que Liam la miraba, como si ella, por asociación, estuviera contaminada por la traición. El aire se espesó con desconfianza, una ponzoña mucho más letal que cualquier atacante enmascarado. Un socio de mi padre, repitió ella, su voz un susurro ahogado. ¿Estás seguro? El análisis de ADN no miente, dijo él, su tono desprovisto de toda emoción, la voz del soldado, no del hombre que la había besado minutos antes. Hay un vínculo familiar directo con alguien que tiene acceso a la información financiera de tu padre, a sus movimientos, y, por extensión, a los tuyos. Isabella retrocedió un paso, sintiendo el borde frío de la mesa de trabajo contra sus piernas, el mismo lugar donde él la había sujetado. La ironía era cruel. ¿Estás insinuando que mi padre, que él podría estar involucrado en esto? ¿O que yo lo sabía? La acusación, aunque no dicha, pendía en el aire entre ellos. La mandíbula de Liam se tensó. Por un instante, vio un destello de conflicto en sus ojos, la lucha entre su entrenamiento que le gritaba que no confiara en nadie y la conexión que sentía con ella. Pero el entrenamiento ganó. Mi trabajo es considerar todas las posibilidades. La información es poder. ¿Quién más sabía que estabas trabajando en una pieza de tanto valor? ¿Quién más conocía tu rutina? La brecha de seguridad tuvo que originarse desde adentro. La injusticia de sus palabras la golpeó con la fuerza de una bofetada. La rabia, ardiente y pura, reemplazó el miedo y el deseo. Se enderezó, su columna vertebral rígida de orgullo herido. Sal de mi estudio, dijo, su voz temblando de furia contenida. Él no se movió. Isabella, tienes que entender. No. Tú tienes que entender, le espetó, avanzando hacia él, pinchándole el pecho con un dedo. Conozco a mi padre. Es controlador, es dominante, pero ama a su familia por encima de todo. Y jamás me haría daño. Y el hecho de que siquiera lo consideres, el hecho de que me mires como si yo fuera una conspiradora en mi propio intento de secuestro. Se le quebró la voz, la traición en sus ojos la hería más profundamente que cualquier cuchillo. Pensé que veías más allá de la misión. Pensé que me veías a mí. Dio un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba el abismo que ahora lo separaba. Te quiero fuera de mi estudio. Puedes quedarte en el loft, ya que mi padre te paga para ser mi carcelero.
Pero no te acerques a mí. No me hables. No me toques. Vuelve a ser una sombra en la pared. Es lo que se te da mejor. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se encerró en su dormitorio, el portazo resonando en el apartamento silencioso. Se apoyó contra la puerta, y las lágrimas que se había negado a derramar frente a él finalmente cayeron, calientes y amargas. Lloraba no por el peligro, sino por la intimidad rota, por la confianza destrozada. Liam se quedó solo en el estudio, el aroma de ella todavía en el aire, el calor de su cuerpo aún en sus manos. Cada palabra que ella había dicho era como una aguja en su conciencia. Sabía que había reaccionado por instinto, por años de entrenamiento en los que la emoción era un lastre que podía matarte. Había visto traiciones de las personas más cercanas, había aprendido a ver amenazas en cada sombra. Pero mirarla a los ojos y ver ese dolor, se sintió como un monstruo. La quería. Se dio cuenta en ese momento con una claridad aterradora. No era solo deseo, no era solo un instinto protector. La amaba. Y la acababa de destrozar. Pasaron 2 días en un silencio glacial. Vivían en el mismo espacio pero en universos paralelos. Se evitaban en los pasillos, comían en momentos diferentes. Isabella se negaba a salir de su habitación, excepto para lo esencial. Liam montaba guardia en el salón, su rostro más sombrío que nunca, torturado por el remordimiento. La jaula de oro ahora era una cámara de tortura emocional para ambos. Al tercer día, Isabella no pudo más. La inacción la estaba matando. Si Liam no iba a confiar en ella, si iba a dejar que la sospecha los envenenara, entonces ella misma buscaría la verdad. Se vistió con determinación, poniéndose unos vaqueros y una chaqueta de cuero, lista para la batalla. Salió de su habitación y encontró a Liam de pie junto a la puerta principal, como si supiera lo que ella planeaba. Se interpuso en su camino, su cuerpo un muro infranqueable. No puede salir. Apártate, Liam, dijo ella, su voz fría como el acero. Voy a ir a ver a mi padre. Voy a ponerle esta acusación en la cara y ver su reacción. Si eres tan buen lector de personas, entonces ven conmigo y observa. A ver si sigues pensando que es un traidor después de eso. Él la estudió por un momento, viendo la determinación inquebrantable en sus ojos. Sabía que no podía detenerla sin usar la fuerza física, y la idea de ponerle las manos encima de esa manera le repugnaba. Y en el fondo, una parte de él quería creerle. Desesperadamente. De acuerdo, dijo, su voz ronca por la falta de uso. Iré con usted. Pero lo haremos a mi manera. Sin previo aviso. Y yo haré las preguntas. La visita a la oficina de Ricardo Montes fue como una operación militar. Liam condujo el coche blindado a través del tráfico de la ciudad con una eficiencia silenciosa. No hablaron durante todo el trayecto. Cuando llegaron al imponente edificio de Montes Corp, Liam la guió por la entrada de servicio, evitando la recepción principal. Subieron en un ascensor privado cuya existencia Isabella desconocía. Entraron en la oficina de Ricardo sin ser anunciados. Estaba en una llamada, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana panorámica. Mauricio, escúchame, la oferta final es esa. Tómala o déjala, pero deja de intentar jugar por debajo de la mesa. Se giró y vio a su hija y a Liam. Su rostro pasó de la irritación a la sorpresa y luego a la preocupación. Tengo que colgar, dijo bruscamente al teléfono. ¿Isabella? ¿Liam? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Se acercó a ella, pero Liam se movió sutilmente, manteniéndose entre padre e hija. Señor Montes, hemos tenido un avance en la investigación, dijo Liam, su voz formal y desprovista de emoción. El ADN de uno de los atacantes tiene un parentesco directo con uno de sus socios. La expresión de Ricardo se endureció. ¿Qué estás diciendo? Isabella observó el rostro de su padre con atención. No vio culpa. Vio la furia de un león cuyo orgullo estaba siendo atacado. Liam, el nombre que acaba de mencionar en el teléfono. Mauricio, dijo Isabella, su voz apenas un susurro. ¿Quién es él? Ricardo desvió la mirada por un segundo, y Liam lo notó.
Mauricio Vargas. Has sido mi rival y socio a partes iguales durante 20 años. Siempre hemos competido ferozmente, pero con cierto código. Últimamente, las cosas han cambiado. Acabo de ganarle un contrato gubernamental de energía limpia, el proyecto más grande de nuestras carreras. Ha estado furioso. ¿Lo suficiente como para intentar secuestrar a tu hija?, preguntó Liam sin rodeos. El color desapareció del rostro de Ricardo. Miró a Isabella, y por primera vez, ella vio verdadero miedo en sus ojos. No el miedo de un hombre de negocios perdiendo un trato, sino el miedo de un padre que comprende la verdadera naturaleza del monstruo con el que ha estado bailando. Ese desgraciado. Se dejó caer en su silla, pareciendo de repente un hombre mucho mayor. Amenazó con arruinarme. Dijo que me quitaría lo que más quería. Pensé que se refería a la empresa. Se refería a ella, dijo Liam, señalando a Isabella con la cabeza. La verdad, cruda y fea, se asentó en la habitación. No era una traición interna, era una venganza externa, perpetrada por un hombre consumido por la codicia y la envidia. Isabella miró a Liam. Y en sus ojos, vio algo que no había visto en días, una profunda y abrumadora disculpa. Su teoría, su sospecha, había estado equivocada. El alivio que sintió no era solo porque su padre fuera inocente, sino porque la fea pared de desconfianza entre ella y Liam se había derrumbado. El viaje de vuelta al loft fue tan silencioso como el de ida, pero la calidad del silencio era diferente. Ya no era hostil, sino pesado con palabras no dichas, con arrepentimiento. Cuando entraron en el apartamento, Isabella se dirigió directamente a su habitación. Liam la siguió. Isabella, espera. Ella se detuvo en el umbral pero no se dio la vuelta. Lo siento, dijo él a su espalda. Su voz era baja, cargada de una emoción que le hizo doler el corazón. Fui un imbécil. Mi entrenamiento, mis experiencias, todo me gritaba que siguiera el protocolo, que no confiara en nadie. Pero mi corazón sabía que estabas diciendo la verdad. Y elegí escuchar a mi cabeza. Estaba equivocado. Y te hice daño. Ella se dio la vuelta lentamente. Había lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran de ira. Sí, me hiciste daño. Me hiciste sentir sola cuando más te necesitaba. Se acercó a ella, deteniéndose a un palmo de distancia. Anhelaba tocarla, pero no se atrevía. Haré cualquier cosa para arreglarlo. Solo dime qué hacer. Ella levantó una mano y la posó en su mejilla, sintiendo la barba de un día bajo su palma. Empieza por confiar en mí, susurró. Empieza por dejar de verme como una misión. Él cubrió su mano con la suya, inclinándose hacia su toque como una planta sedienta hacia la lluvia. Ya no eres una misión, Isabella. Hace mucho tiempo que dejaste de serlo. Eres, todo. Y entonces la besó. Fue un beso completamente diferente a los otros. No tenía la desesperación del primero ni la posesividad del segundo. Estaba lleno de arrepentimiento, de ternura y de una promesa silenciosa. Era un beso que pedía perdón y ofrecía devoción. Isabella se derritió en sus brazos, perdonándolo en ese mismo instante. Todas las murallas, todas las defensas que ambos habían construido tan cuidadosamente, se derrumbaron para siempre. Esa noche, no hubo más puertas cerradas entre ellos. Hicieron el amor con una lentitud reverente, como si fuera un acto sagrado. Cada caricia era una disculpa, cada beso una declaración. Descubrieron los cuerpos del otro con una mezcla de curiosidad y anhelo profundo, aprendiendo las historias contadas por las cicatrices de él y adorando las curvas y la fuerza de ella. Fue una unión no solo de cuerpos, sino de almas, una rendición total en el refugio seguro de su apartamento. En la calma que siguió, acostados en la oscuridad, enredados en las sábanas, Isabella trazó las cicatrices de su pecho. Julián Velasco, dijo ella de repente. Liam se tensó. ¿Qué pasa con él? Era Mauricio Vargas. El hombre en la galería, él le pagó a Julián para que se acercara a mí, ¿no es así? Para probar tus reacciones, para estudiarte. Liam asintió, su brazo apretándola más fuerte contra él.
Es lo más probable. Julián era el cebo, el peón en su juego. Una idea loca y peligrosa comenzó a formarse en la mente de Isabella. Entonces usémoslo, dijo ella, sentándose. La luz de la luna la bañaba, haciéndola parecer una diosa de la guerra. Usemos a Julián y al propio juego de Mauricio en su contra. Al día siguiente, le presentaron el plan a Ricardo. Al principio, se negó rotundamente. Absolutamente no. No voy a usar a mi hija como cebo. Es demasiado peligroso. Es la única manera, argumentó Isabella. Mauricio es arrogante. Cree que soy una damisela en apuros. Me subestima. Y eso es lo que usaremos. Ya me ha invitado a la gala benéfica de la Fundación de Arte este sábado. Devolveré su llamada. Aceptaré. Pero con mis condiciones. Liam continuó, habiendo ayudado a Isabella a perfilar los detalles. Tú irás como mi acompañante, Isabella. En público. Yo seré tu nueva pareja. Eso enfurecerá a Mauricio. Herirá su ego. Hará que se vuelva descuidado. Ricardo, tú estarás allí. Lo confrontarás discretamente, lo pondrás nervioso. Todo el lugar estará inundado con mi gente, encubiertos como camareros, invitados, seguridad. Lo llevaremos a una trampa que no podrá ver venir. El plan era audaz y arriesgado, pero era proactivo. Era tomar el control. Ricardo, viendo la determinación unida de su hija y el hombre que claramente la amaba, finalmente aceptó. La noche de la gala, el aire crepitaba de expectación. Isabella era una visión. Llevaba un vestido de seda esmeralda que se aferraba a sus curvas y dejaba su espalda al descubierto. Su pelo estaba recogido en un moño elegante, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Llevaba el collar de diamantes que Julián le había enviado, una bofetada deliberada. Liam, a su lado en un smoking perfectamente entallado, parecía una estrella de cine, pero sus ojos estaban en constante movimiento, fríos y calculadores. Eran una pareja deslumbrante, la personificación del poder y la belleza. Cuando entraron en el salón de baile, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Vieron a Julián cerca de la barra, quien casi se atragantó con su bebida al verlos. Pero sus ojos buscaron a Mauricio Vargas. Lo encontraron charlando en un círculo de hombres de negocios, riendo, pareciendo completamente inofensivo. Isabella sintió un escalofrío. Relájate, le susurró Liam al oído, su mano posesivamente en la parte baja de su espalda. Yo te tengo. Solo recuerda el plan. Sonríe, ríe. Eres una artista celebrando, enamorada de su nuevo hombre. Y lo más importante, sus labios rozaron su lóbulo, cuando te diga que te muevas, lo haces. Sin preguntas. La noche transcurrió como un ballet tenso. Isabella interpretó su papel a la perfección. Bailó con Liam, su cuerpo moviéndose fluidamente contra el de él, susurrándose cosas al oído, riendo. Era una exhibición pública de su relación, y estaba funcionando. Podía sentir los ojos de Mauricio sobre ellos. Julián se acercó, su rostro una máscara de encanto forzado. Isabella, querida. Te ves, impresionante. Y veo que has traído a tu mascota. Liam sonrió, una sonrisa fría y sin humor. El placer es todo mío, Julián. Isabella ha estado contándome todo sobre ti. El color desapareció del rostro de Julián. Sabía que estaba atrapado. Más tarde, Ricardo se acercó a Mauricio. Desde la distancia, Isabella vio a los dos hombres hablando, las sonrisas de negocios en sus rostros no llegaban a sus ojos. La tensión era palpable. La trampa estaba lista. Liam recibió una señal de uno de sus hombres disfrazado de camarero. Se inclinó hacia Isabella. Es la hora. Necesito que vayas al balcón. Haz como si quisieras tomar aire fresco. Mauricio te seguirá. El corazón de Isabella latía con fuerza, pero asintió. Se excusó de un grupo y se dirigió a las grandes puertas francesas que daban a una terraza con vistas a la ciudad. La brisa nocturna era fría sobre su piel. No tuvo que esperar mucho. Una noche hermosa,
¿no crees? La voz de Mauricio Vargas era suave como la seda, pero con un trasfondo de acero. Se apoyó en la barandilla a su lado. ¿Disfrutando de la fiesta? Inmensamente, respondió ella con una sonrisa. El éxito sabe bien. Ah, sí. El éxito. Algo que tu padre parece creer que es un derecho de nacimiento. Él te lo ha dado todo en bandeja de plata, ¿no? Su tono se estaba volviendo amargo. Mi padre me ha dado oportunidades. Yo he creado mi propio éxito. Tonterías. Eres solo otro de sus tesoros, otra posesión que exhibe. Como esa empresa que me robó. Su máscara de civilidad se estaba resquebrajando. Supongo que ahora has cambiado a su gorila por un modelo mejorado, dijo, señalando con la cabeza hacia Liam, que estaba visiblemente observándolos desde el otro lado del salón. Déjame decirte algo, niña bonita. Los juguetes se rompen. Se acercó a ella. Y los tesoros se pueden robar. En ese momento, las puertas del balcón se abrieron de golpe. Dos de los camareros de Liam entraron y se interpusieron. Eran los hombres de Mauricio. Ahora, dijo Mauricio, sonriendo. Vas a venir conmigo. En silencio. Isabella no gritó. Miró a Mauricio directamente a los ojos. Creo que no. Mauricio se rió. ¿Y quién va a detenerme? ¿Tu novio el héroe? Está un poco ocupado. Dentro del salón, se había desatado el infierno. Julián, como distracción final, había provocado una pelea con Liam y varios hombres más se habían unido, intentando inmovilizarlo. Pero no contaban con quién era Liam realmente. Era un torbellino de violencia controlada, desmantelando a sus atacantes con una eficiencia brutal. En el balcón, Mauricio agarró a Isabella del brazo. En ese instante, Liam apareció en la puerta, habiéndose deshecho de sus atacantes. Tenía el labio partido y el smoking ligeramente desgarrado, pero sus ojos ardían con una furia helada. Suéltala, Vargas. Mauricio sacó una pequeña pistola y la apuntó a la cabeza de Isabella. Un paso más y le vuelo la tapa de los sesos a tu novia artista. El mundo de Liam se redujo a ese único punto, el cañón de la pistola contra la sien de la mujer que amaba. No tienes que hacer esto, Mauricio, dijo Isabella, su voz sorprendentemente tranquila. Ya has perdido. Mauricio se rió, un sonido estridente. Yo nunca pierdo. Fue el momento que Liam estaba esperando. En la distracción de Mauricio, el equipo de Liam se movió. Uno de sus hombres, que había estado escondido en la azotea de arriba, se descolgó con una cuerda. Con una patada, desarmó a Mauricio. Al mismo tiempo, Liam se lanzó hacia adelante, cubriendo a Isabella con su cuerpo y empujándola al suelo, lejos del peligro. Mauricio, desarmado y rodeado, aulló de rabia. La seguridad oficial del evento llegó, junto con la policía que había estado esperando la señal. La trampa se había cerrado. Estaba acabado. Tumbados en el suelo del balcón, con el caos arremolinándose a su alrededor, Liam sostuvo a Isabella con fuerza. ¿Estás bien?, susurró contra su pelo. Ella sintió, su rostro enterrado en su pecho. Estaba temblando, pero estaba a salvo. Estaban a salvo. Meses después, el loft estaba lleno de cajas. Mauricio Vargas estaba en prisión, enfrentando una larga condena. Julián había testificado en su contra a cambio de inmunidad. El mundo de Isabella era por fin pacífico. Pero ya no querían vivir allí. Era un lugar lleno de demasiados fantasmas. Habían comprado una casa en las afueras, con un enorme estudio con luz natural para ella y un gran jardín. Última caja, dijo Liam, depositándola en el suelo. Isabella lo rodeó por la espalda, apoyando la mejilla en su fuerte espalda. Él se dio la vuelta y la tomó en sus brazos. «Sabes», dijo ella, jugando con el cuello de su camisa. «Creo que voy a necesitar un guardaespaldas para la nueva casa. Conozco a un tipo, muy serio, con unos ojos oscuros que te derriten». Él sonrió, la sonrisa genuina que ella había llegado a amar. «Lo siento, ese tipo ya tiene trabajo».
Su misión de por vida es amar a una artista caótica y brillante. Y no acepta otros contratos. La besó, lenta y profundamente, un beso lleno de la promesa de un futuro tranquilo. 3 años después, la risa de los niños llenaba esa misma casa. Un niño de 2 años con el pelo oscuro y los ojos serios de su padre corría por el jardín persiguiendo una mariposa, mientras una niña recién nacida dormía plácidamente en los brazos de Isabella en el porche. Liam observaba la escena desde la puerta del estudio de su esposa. Ella estaba trabajando en una nueva escultura, una representación de una familia, fuerte e interconectada. Él había dejado el campo de la protección personal y ahora enseñaba tácticas de defensa y supervivencia a grupos de ayuda humanitaria. Había encontrado una manera de usar sus habilidades para construir, no para destruir. Isabella levantó la vista y sus miradas se encontraron a través del jardín. Le sonrió, una sonrisa llena de tanto amor y paz que todavía le robaba el aliento. Mauricio Vargas lo perdió todo por una obsesión, por una codicia ciega, creyendo que destruir a un rival era el único camino hacia el éxito. Pero cuando vio que el amor entre Isabella y Liam era un escudo más fuerte que cualquier amenaza, su mundo se derrumbó, enseñándole la lección más dura de su vida. La historia de Isabella y Liam es un poderoso recordatorio de que la verdadera seguridad no reside en murallas ni en vigilantes, sino en la confianza, la lealtad y un amor incondicional capaz de enfrentarse a cualquier sombra. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el aprendizaje, en la persona que siempre debimos ser. Demostrando que el verdadero valor no está en lo que protegemos, sino en por quien estamos dispuestos a arriesgarlo todo. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.